¿Sabías que antes de que Naoya Inoue se convirtiera en el monstruo indiscutido del boxeo, existió un peleador filipino que cambió por completo la historia de la división gallo? Ese hombre fue John Riel Casimero. Su victoria ante Zolani Tete no solo sorprendió al mundo, sino que también destruyó los planes de una gran pelea de unificación contra Inoue. Todo comenzó el 30 de septiembre de 2019, cuando Casimero subió al ring como un enorme underdog frente al campeón mundial de la OMB Zolani Tete. Nadie creía en él. Los analistas lo veían como un simple retador sin posibilidades reales. Tete era alto dominante técnico y llevaba años sin perder. Las apuestas estaban completamente en su favor y la mayoría esperaba una defensa fácil del título. La diferencia física era evidente. Tete era más alto, tenía mayor alcance y controlaba la distancia con un jab perfecto, mientras Casimero parecía tener que atravesar una muralla para poder conectar un solo golpe. Desde antes de la pelea ya se hablaba de una futura unificación entre Tete e Inoue, lo que hacía que Casimero fuera visto solo como un obstáculo temporal. Pero el boxeo no sigue guiones. Desde el primer round, Tete intentó controlar la pelea con su alcance y movimiento. Casimero estudiaba cada paso buscando el momento exacto sin desesperarse. El combate parecía táctico, lento y dominado por el campeón. En el segundo round, la historia no cambió demasiado. Tete mantenía la distancia y parecía cómodo mientras Casimero esperaba con paciencia quirúrgica. Entonces llegó el tercer round. En un instante, todo cambió. Casimero encontró el espacio perfecto y lanzó una derecha explosiva que impactó directamente en la cabeza de Tete. El campeón se tambaleó sin control. Casimero no lo dejó respirar. Avanzó con agresividad total, conectando combinaciones devastadoras. Tete cayó a la lona y aunque logró levantarse, su equilibrio estaba destruido. El filipino olió el final. Atacó sin pausa con una nueva ráfaga de golpes hasta que el árbitro decidió detener la pelea. Knockout técnico en el tercer round. El mundo quedó en shock. Con esa victoria, Casimero se convirtió en campeón mundial en 3 divisiones y se ganó la reputación de ser uno de los pegadores más peligrosos del peso gallo. Inmediatamente los fans comenzaron a exigir una pelea contra Naoya Inoue. La expectativa creció aún más después de la guerra entre Inoue y Nonito Donaire. Muchos creían que Casimero podía representar un riesgo incluso mayor por su poder de knockout. La pelea parecía inevitable y fue programada para 2020, pero nunca ocurrió. La razón oficial fue la pandemia mundial. Sin embargo, el tiempo generó dudas, porque mientras esa pelea se cancelaba, Inoue sí regresó al ring en octubre de 2020 contra Jason Moloney. Esto abrió preguntas entre los fans. Si Inoue podía pelear, entonces, ¿por qué no se hizo el combate contra Casimero? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Problemas de promoción, decisiones estratégicas o miedo al poder del filipino. La verdad nunca fue completamente clara. Lo único seguro es que una de las peleas más esperadas del boxeo moderno jamás sucedió. Hoy Inoue sigue construyendo su legado como campeón indiscutido, mientras Casimero continúa su carrera con el mismo estilo explosivo de siempre. Pero la pregunta permanece viva. ¿Qué habría pasado si se enfrentaban en 2020 cuando ambos estaban en su mejor momento? ¿Habría Casimero sorprendido al mundo una vez más? ¿O habría sido Inoue quien demostrara su dominio absoluto? Esa respuesta nunca la sabremos, pero la historia de aquella pelea cancelada seguirá siendo uno de los mayores misterios del boxeo moderno. ¿Sabías que antes de que Naoya Inoue se convirtiera en el monstruo indiscutido del boxeo, existió un peleador filipino que cambió por completo el destino de toda la división gallo? Ese hombre fue John Riel Casimero. Su nombre parecía no generar miedo para muchos expertos del boxeo mundial, pero lo que ocurrió la noche en que enfrentó a Zolani Tete lo cambió todo para siempre. Porque aquel combate no solo fue una victoria, fue una declaración de guerra. Fue el momento exacto en el que el mundo entendió que los planes de una gran unificación contra Inoue podían romperse en cualquier segundo dentro de un ring. Todo comenzó el 30 de septiembre de 2019, la noche en la que Casimero subió al ring como un claro perdedor frente a un campeón dominante, Zolani Tete.
Era considerado una muralla imposible de derribar. Un campeón mundial de la OMB invicto durante años, con una reputación construida sobre disciplina, alcance y control absoluto del ring, los analistas no dudaban las apuestas. Tampoco Casimero era visto como un simple retador, un obstáculo temporal en el camino hacia una pelea mayor contra Naoya Inoue. Incluso antes de que sonara la campana, ya se hablaba de una futura unificación entre Tete e Inoue, como si Casimero fuera solo un trámite obligatorio. Pero el boxeo nunca respeta los planes escritos. Fuera del ring, desde el primer round, Tete tomó el control del centro del cuadrilátero. Usaba su jab largo como una barrera invisible que mantenía a Casimero a distancia. Cada intento del filipino era detenido por la precisión del campeón durante los primeros minutos. Todo parecía seguir el guión esperado. Un campeón dominante, un retador frustrado. Pero dentro de esa calma había algo diferente en Casimero. No corría, no desesperaba. No forzaba errores solo. Observaba solo, estudiaba solo, esperaba a él. Segundo round continuó con la misma tensión controlada. Tete, confiado, mantenía su distancia y ritmo. Su estrategia parecía perfecta. Pero cada segundo que pasaba, Casimero se acercaba más mentalmente al momento exacto, el instante en el que todo cambiaría. Entonces llegó el tercer round sin advertencia, sin señales, sin piedad. Casimero explotó hacia adelante con una velocidad brutal. Encontró el espacio perfecto en la defensa del campeón y lanzó una derecha explosiva que impactó de lleno en la cabeza de Tete. El efecto fue inmediato, las piernas del campeón se apagaron por un segundo, el equilibrio desapareció, el dominio se rompió, Tete retrocedió hacia las cuerdas intentando sobrevivir al impacto, pero Casimero no dio un paso atrás, sintió el momento, sintió el final y avanzó como un depredador. Una combinación tras otra comenzó a caer sobre el campeón, golpes precisos, golpes devastadores, golpes que borraban la confianza de años en segundos. Tete cayó a la lona, el estadio explotó en caos absoluto. El árbitro comenzó la cuenta, el campeón logró ponerse de pie, pero ya no era el mismo. Sus ojos estaban perdidos, su equilibrio roto, su mente atrapada en el impacto recibido. Casimero lo supo, el final estaba cerca. Volvió a atacar sin descanso. Una nueva ráfaga de golpes cayó sobre el campeón debilitado. Tete volvió a caer. Esta vez no había regreso. El árbitro miró la escena y tomó la decisión final. La pelea terminó victoria por nocaut técnico en el tercer round para John Riel. Casimero. El mundo del boxeo quedó en silencio por un segundo. Luego vino la explosión. El gigante había caído, el supuesto obstáculo había sido destruido. Isaac Casimero se convirtió en campeón mundial en 3 divisiones. Pero más importante aún, se convirtió en una amenaza real, un nombre que comenzó a ser mencionado junto a los más peligrosos del peso gallo. La reacción fue inmediata. Los fanáticos exigieron una pelea contra Naoya Inoue, hombre que ya era visto como una futura leyenda del boxeo japonés. El choque parecía inevitable. 2 campeones, 2 estilos explosivos, 2 destinos destinados a cruzarse. Pero el tiempo comenzó a cambiar la historia. Una pelea fue programada para el año 2020. El mundo esperaba ese enfrentamiento con intensidad creciente. Casimero entrenaba y esperaba en Estados Unidos, listo para su oportunidad. Pero entonces llegó la cancelación. La razón oficial fue la pandemia mundial. El boxeo entero se detuvo. Los eventos fueron suspendidos uno tras otro. El sueño parecía destruido. Sin embargo, algo llamó la atención de los fanáticos. Meses después, Inoue volvió al ring en octubre de 2020 en plena pandemia contra Jason Moloney. El combate sí se realizó y ahí nació la duda si Inoue podía pelear. Entonces, ¿por qué no se realizó el combate contra Casimero? ¿Por qué se eligió otro rival? ¿Por qué el enfrentamiento más esperado desapareció del calendario? Las teorías comenzaron a crecer. Algunos hablaban de problemas de promoción, otros de decisiones estratégicas. Otros creían que el poder de Casimero era visto como un riesgo demasiado grande en ese momento. La verdad nunca fue completamente revelada. El misterio se volvió parte de la historia. Hoy Inoue sigue construyendo su legado como uno de los campeones más dominantes del boxeo moderno, mientras Casimero continúa su camino con la misma agresividad explosiva que lo llevó a la cima. Pero la pregunta sigue viva.
¿Qué habría pasado si esa pelea hubiera ocurrido en 2020? ¿Habría sido el poder de Casimero suficiente para romper la defensa del futuro monstruo japonés? ¿Habría sido Inoue quien demostrara por qué su nombre domina el boxeo mundialesa? Respuesta nunca la sabremos. Pero una cosa es segura. La noche en la que Casimero destruyó a Zolani, Tete, cambió la historia del boxeo para siempre. Y dejó una pelea soñada que el mundo nunca pudo ver. Ahora la pregunta queda en tus manos: ¿quién habría ganado realmente ese choque de titanes?